buenas tardes. Con el saludo, la invitación para conquistar tu compañía. Hoy prometo un encuentro pero que muy interesante. El recorrido del tren de los años ya comienza, así que acompáñame. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero se creen, vendió boleto de ida y vuelta. La culpa, la culpa que no puede caer en el suelo y que ha sido uno de los temas más analizados por parte de los especialistas en diferentes escenarios y hasta por artistas en varias manifestaciones. La culpa nos lleva a tientas, no nos deja avanzar a veces aún siendo culpables. Vamos a entender un poco más sobre este tema con la ayuda de Lewis Mayne. Hay muchas canciones dedicadas a la culpa. Muchísimas. Vamos entonces a entrar en materia. ¿De qué se trata cuando hablamos de culpa? Bueno, culpa es un sentimiento, que es como una semilla que se va enseñando, se va instaurando de manera inconsciente a las personas desde que somos pequeños. Entonces, esta culpa o este sentimiento de culpa te llega a crear juicios sobre tu comportamiento y sobre cómo debes actuar en la vida, ¿no? O te llega a crear emociones que son no favorables para tu bienestar emocional. Y ahí estamos hablando de daño. Claro, frustración, impotencias, ansiedad, depresión, sentirse poco útiles, tener pensamientos que son no productivos y que no te ayudan a avanzar. Y todo esto te hace que tú te autocastigues y entonces aparece este tipo de emociones y daños. Hoy hablamos sobre la culpa y ya Lewis en un primer momento me explicabas acerca de algunos daños que puede causar y se definía como sentimiento. Uh-huh. Ahora, ¿es igual sentirnos culpables, asumir la culpa con la responsabilidad de los hechos? No, realmente las personas no asumen a toda cabalidad que tiene determinada culpa, ya sea porque es una culpa que ellos dicen, bueno, ¿por qué tengo que tener yo la culpa? Le echan la culpa a los demás. Uh-huh. O hay personas que no asumen su cuota de culpa. ¿Por qué digo cuota? Porque hay veces que nosotros nos hacemos cargo de toda la culpa de determinado suceso cuando no es así, o no nos hacemos responsables de culpa alguna. Ahí está. Estás diciendo la palabra responsable y culpa. Ajá. Y yo tengo dudas en cómo ver el fenómeno. Uh-huh. Porque cuando dices culpa, suena un poco fatalista, uh-huh, desagradable, negativo. Pero cuando me dicen, asume la responsabilidad de lo que hiciste, exacto, es diferente. Exacto. Entonces, o al menos se recibe diferente. Uh-huh. ¿Es igual sentir culpa o hacernos responsables de lo que hicimos? No, no es igual. ¿Por qué? Porque a la vez que tú asumes tu cuota de culpa, como yo digo, tienes que analizar primero la situación. Analiza hasta qué punto tú fuiste culpable, no, para no decir la palabra, hasta qué punto tu comportamiento o tu forma de actuar tuvo algo que ver en ese daño. O hasta qué punto lo hiciste de manera consciente o lo hiciste sin querer a la hora de asumir esa situación. Todas estas son preguntas que la persona tiene que hacerse para asumir la responsabilidad de lo que hizo, o si realmente no tuvo esa forma de ver la situación como que yo tuve la culpa de algo o tengo que hacerme responsable de algo. Todo esto sucede porque hay personas que se hacen juicios internos y dicen, yo fui culpable. Algo que te rumia al oído, algo que te murmura al oído, eres culpable o hiciste algo mal hecho y por tanto y demás. Tienes que dar tu brazo a torcer, como se dice. Y hay otras cosas que las personas mismas de afuera, del entorno, te dicen, tienes que asumir que hiciste algo mal. Entonces tú dices, pero realmente lo hice mal. Realmente yo tengo algo que ver en eso. Y entonces ahí es donde tenemos que llegar y decir si soy responsable o no de algo malo que se hizo, de esa culpa en relación a eso. Cuando me explicabas al comienzo qué es un sentimiento y el daño que puede provocar, yo pienso que hay, por lo que entiendo, uh-huh, hay una mirada cuando mencionamos culpa que incluso
llevamos mucho tiempo haciendo ese análisis, pues ahí la culpa nos hace daño porque empezamos a darnos latigazos, como se dice en el ambiente popular. Hice esto y estaba mal hecho. Es decir, que pasa de reconocerlo a castigarnos. Y cuando asumimos la responsabilidad, es cuando ya hicimos el análisis de la culpa, pero que hay un punto de partida para decir hasta aquí, esto lo hice mal, fue mi responsabilidad y quiero entonces resarcir el daño, hacer las cosas bien, coger una postura diferente ante la vida. Creo que ahí hay un contraste muy útil. Claro que sí, ¿por qué? Porque las personas cuando dicen culpa dicen, ay, de manera, está bien, lo hice, y entonces vamos a aprender de ese error, vamos a crecer, porque ya lo que pasó, ya lo hiciste. Lo importante ahora es aprender de ese error, crecer y tratar la manera de transformar el presente. Déjame aprovechar entonces para preguntarte, ¿cuán útil puede ser asumir o darnos cuenta de la culpabilidad? Claro, es muy útil. ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer como ser humano. Te ayuda a decir, te ayuda a decir, bueno, tuve culpa. Sí, cuesta mucho, porque realmente, por eso que decía que sí hay que hacerse determinadas preguntas, que lo dije al principio. ¿Hasta cuándo o hasta dónde mis palabras o mi comportamiento llegó a afectar que yo tenga la culpa? O realmente lo hice sin querer, lo hice inconscientemente. Porque esto te ayuda a decir, bueno, tuve mi cuota de culpa. Es verdad, tengo que asumirlo. Bueno, está bien, lo asumo. Por tanto y demás, ahora voy a transformar mi presente. Voy a enmendar ese error, voy a ser mejor persona, o voy a enmendar esa situación, voy a pedir perdón, voy a buscar la manera de tener un diálogo para que me entiendan. Y entonces ese es lo bueno de esto, que puedas de alguna manera decir, bueno, ya tuve esa situación, ya erré, entonces voy a rectificar. Ahora, hay otro punto de mi análisis, y es que cuán útil sería ofrecer disculpas, hablar sobre el tema en el que sentimos culpa o sobre el que sentimos culpa, el hecho en sí, cuando ya asumimos ser responsable de lo que hicimos. Cuán útil puede ser conversar, o también está la arista de que no sabemos culpables, queremos asumir la responsabilidad, pero a la misma vez no queremos dar el brazo a torcer y mejor le echamos las culpas al otro, porque hay gente maestra en no asumirlo. Y entonces la persona que realmente no tiene la culpa se cree realmente que tiene la culpa, porque esa otra persona busca la manera, las herramientas por culpabilizar al otro. ¿Cómo tratamos con ese fenómeno? Muy importante. ¿Por qué? Porque esa persona que siempre está echando la culpa al otro, a esa otra persona que no tiene la culpa, no reconoce nunca su error. Y al no reconocerlo, no hay mi brazo a torcer, no tengo por qué tener la culpa y le echo siempre la culpa al otro. Esa persona nunca va a reconocer que tiene un error, que en la vida hay determinadas personas que pueden errar, porque somos seres humanos, tenemos defectos y podemos errar. Y siempre vamos a estar en conflicto con las demás personas, porque esa otra persona que no tiene la culpa siempre va a estar en contradicción contigo. Liudis, tal parece un juego de palabras. Pero entonces, ¿cómo gestionamos el hecho de que alguien que nos importa nos quiera echar la culpa de algo que sucedió? ¿Cómo gestionar eso sabiéndonos que no somos responsables? Sería prudente, desde el punto de vista psicológico, desgastarse o intentar hacer reflexionar al otro, o analizamos personalmente el asunto, tal vez hasta consultamos con otras personas, ya no sabemos que no es culpa nuestra, y entonces dejar fluir lo demás. ¿Qué es lo que psicológicamente nos recomiendas? Si ya la comunicación no fue factible en ese momento y ya se agotaron todos esos mecanismos de comunicación, entonces llámate usted a capítulo. ¿Para qué? Para que ese sentimiento de culpa no te entorpezca en ese bienestar emocional tuyo. Pero intentamos entonces convencer al otro. Eso sí lo hacemos. Sí, el nivel de comunicación es importante siempre. Ahora, esa persona no reconoce que él tenga la culpa y que la tiene usted, entonces usted coge y usted se analiza y dice, bueno, yo realmente no tuve la culpa, realmente no tengo por qué ver en esto. Y entonces buscar u opiniones o alguna ayuda especialista. Pero siempre es importante hablar esto, porque a la vez que usted esconde esos sentimientos, le puede obstaculizar en avanzar emocionalmente. A la vez que tú hablas con alguien y dices, usted quiere que yo tenga que tener culpa en esto, en esta situación, puede darle nuevas expectativas y nuevas maneras de ver la situación. Liudis, es muy triste, pero sí constituye una realidad que nos encontramos a muchos adultos mayores con culpas de tiempo, culpas no canalizadas.
y que se encierran, llevan una vida triste, o al final tienen una proyección con la familia o los otros que no permite vivir, y que entonces tenemos a la persona distante de casa o con mal carácter de casa, desconfiada. ¿Qué hacer? Primera de esto es buscar la causa del por qué esa culpa. Buscar la causa, porque hay veces que decimos, yo tengo una culpa ahí intrínseca de mucho tiempo y entonces yo necesito que alguien me escuche, pero nunca lo dice. ¿Y se puede quitar la culpa después de tanto tiempo arrastrando con ella? Se puede transformar la manera de cómo mirar la culpa, porque nosotros cuando tenemos esos sentimientos de culpa, tenemos muchos pensamientos e ideas que no son realidades, porque no son realidades. Por ejemplo, si es un adulto mayor que la esposa falleció, entonces empiezan los pensamientos, tuve que cuidarla mejor, tuve que acudir al médico, tuve que dar otros cuidados, que realmente no era así porque usted estaba ahí, estaba presente, la estaba atendiendo en sus últimos momentos de su vida. Pero entonces empiezan a venir esos pensamientos intrusivos que no son realidades, son ideas y pensamientos que nos hacemos para que esa culpa vaya aumentando y vaya creciendo. Entonces hay que ir a la profundidad de por qué la causa de esa culpa. Y entonces reestructurar cognitivamente esos pensamientos negativos que se conviertan en desarrollo personal, en decir, si usted estuvo ahí, usted estuvo presente. Hay que alejar un poco esos pensamientos e ideas que no te dejan que esa culpa se aleje un poco. Se alimenta la culpa de aquella frase que se respalda, por supuesto, con situaciones de que debía haber hecho tal cosa, siempre. No pude haber hecho. Creo que es el principal sustento de la culpa. Empiezan esos tipos de preguntas. Esos son los pensamientos intrusivos. ¿Por qué intrusivos? Porque de momento está y de momento llegan esos pensamientos a través de cualquier situación de la vida. Debía haber hecho, pude haber hecho, ¿por qué no lo hice? Y esos son ideas y pensamientos que no te ayudan a avanzar. Y al final, Liudis, debíamos pensar también que si no nos equivocamos, no aprendemos, porque nadie escarmienta por cabeza ajena. Claro que las equivocaciones quisiéramos que no tuvieran consecuencias mayores, pero igual hay que saber gestionarlo. Claro que sí, por eso lo dije al principio, somos seres humanos que necesitamos equivocarnos para poder aprender. Entonces por ahí nos quedamos con el hecho de aprender. Ese es el mensaje mayor para los amigos del tren de los años. Hay que ser responsables con lo que hacemos, buscar ayuda, comunicarnos y aprender. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.